La nómina son los pagos mensuales o quincenales que las empresas o empleadores deben realizar a los trabajadores que tienen vinculados mediante contrato laboral o contrato de trabajo. Este salario se lo deben pagar ya que el empleado ha prestado sus servicios. La nómina se divide en tres partes: devengado, deducido y apropiaciones. El devengado son todos los valores que tiene derecho un empleado, todo lo que se suma, todo lo que gana. El deducido son los valores que se le descuentan de la nómina al trabajador, lo que se le resta. Y las apropiaciones son los valores que la empresa debe pagar. Como veíamos, el devengado son todos los valores que tiene derecho el empleado. Entre ellos está el salario básico, el auxilio de transporte, los recargos, horas extras, comisiones, entre otros. El devengado. El salario básico hace referencia a la parte del salario que es fija, que se pagará sin importar que cumplan determinadas condiciones. El salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus empleados por el trabajo. Este año el salario mínimo está en 877.803 pesos, tuvo un aumento del 6%, pero si el trabajador faltó, por ejemplo, 2 días al trabajo, se descuentan 2 días a los 30 que tiene el mes, de manera que el cálculo será el salario básico dividido en 30 por 28. Vamos a ver un ejemplo. Un empleado tiene un salario de 1.700.000, pero solo trabajó 27 días, tomamos 1.700.000, lo dividimos en 30 días que tiene el mes y lo multiplicamos por 27. Esto nos da 1.530.000. Otro ejemplo, si un empleado tiene un salario mínimo, el cual está en 877.803, pero solo trabajó 29 días, eso nos daría 848.503, el cual lo tomamos el mínimo dividido en 30 por 29 y nos dio este resultado. En el devengado también encontramos el auxilio de transporte. Es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos. Para este año quedó en 102.000 pesos, 102.854 pesos. Aumentó también un 6%. La finalidad es reembolsar al trabajador parte de los gastos de transporte en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo. Pero si no trabaja los días completos, tendremos que hacer la misma operación que con el salario. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de auxilio de transporte. Si un empleado tiene derecho a auxilio de transporte, pero solo trabajó 29 días, vamos a ver con el ejemplo anterior. Gana el mínimo, entonces tiene derecho a 102.854 dividido 30 por 29, eso nos da 99.426 pesos. Casos en que no se debe pagar el auxilio de transporte: por ganar más de 2 salarios mínimos, cuando se vive en el sitio del trabajo, cuando la empresa suministra el transporte, por vivir cerca del trabajo menos de 1 kilómetro, por no ir a trabajar. Si el trabajador falta, trabaja 1 o más días, el empleador puede descontarle lo que corresponde a esos días, que era el ejemplo que veíamos anteriormente. Recordemos, remuneración que no corresponda a la jornada laboral debe ser excluido del cálculo para determinar si hay derecho al auxilio de transporte. Otro tema que corresponde al devengado son las horas extras. Recordemos que la jornada laboral ordinaria en Colombia es de 8 horas diarias. Hora extra es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias, a la jornada ordinaria pactada entre las partes. La base es devengado menos auxilio de transporte. Hora extra diurna es la que se trabaja después de terminada la jornada laboral ordinaria, y en horas del día la jornada diurna es de 6 a.m. a 6 p.m. Si trabaja adicional de las 8 horas y está en ese rango de horario, el factor es 1.25. Para liquidar una hora extra determinamos el valor de la hora ordinaria y se hace dividiendo el salario mensual entre 240. Ejemplo, para un empleado con un salario de 1.800.000 que trabajó 3 horas extras diurnas, realizamos el siguiente cálculo. 1.800.000 dividido en 240. Estas 240 horas son porque se presume que el empleado trabajó 30 días por 8 horas, que es la jornada en Colombia, eso nos da 240. Entonces, 1.800.000 dividido 240, eso nos da 7.500.
Luego lo multiplicamos por el factor, entonces 7.500 por 1.25 nos arroja un resultado de 9.375. Después por la cantidad de horas, como decíamos que son 3 horas, tomamos 9.375 por 3 horas, esto nos da un resultado de 28.125. Así van a encontrar diferentes cálculos en la presentación. ¿Cómo? Hora extra nocturna. Deben tener en cuenta que la hora extra nocturna es desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y su factor es 1.75. Pueden estudiar en las diapositivas el ejemplo y lo que cambia, como les decía, es el horario en el cual se encuentran la noche para Colombia y el factor. La hora extra diurna, dominical o festiva tiene un recargo o un factor de 2.0. También van a encontrar un ejemplo. La hora extra nocturna, dominical o festiva tiene un factor de 2.5. Recuerden que al decir que es nocturna es de 9 de la noche a 6 de la mañana. Deben tener en cuenta que es muy distinto una hora extra y un recargo. El recargo es aquel que se paga al trabajador que desarrolla su jornada ordinaria en la noche, el recargo nocturno. No está trabajando horas adicionales, es dentro de su jornada ordinaria. Pero el hecho de trabajar de noche implica un esfuerzo adicional, por lo tanto, el recargo corresponde al 35% sobre la hora ordinaria. El ejemplo, 1.800.000 dividido 240, eso nos dio una hora ordinaria de 7.500. Lo multiplicamos por un recargo de 0,35, nos arroja un valor de 2.625. Por 3 horas que tiene de recargo nocturno, entonces 2.625 por 3 horas nos da 7.875. Recargo dominical o festivo, el hecho de trabajar un festivo, un domingo, no es lo mismo que trabajar un día entre semana. Como es recargo, quiere decir que está dentro de su jornada laboral, dentro de las 8 horas establecidas. Y se le paga un recargo del 75%. Este es el ejemplo. Las comisiones. Permite remunerar al trabajador según los objetivos que logre. Las comisiones no dependen de las horas que labore, sino de la productividad común en el área. Es muy común en el área de ventas. Por ejemplo, si a un empleado le dan una meta de vender 10 millones, si la cumple puede que le digan que le pagan un 1%. Como les decía, se ve mucho en el área comercial, en el área de ventas para incentivar a los trabajadores. Las bonificaciones, se puede decir que es un premio que se le da al trabajador en forma de pago por un determinado propósito. La ley no obliga a pagar bonificaciones, estas son voluntarias de la empresa, pero si en el contrato de trabajo la empresa lo consignó, está obligada a pagarlos. Algunos ejemplos son por desempeño laboral o de acuerdo a su preparación profesional. Si estudia una maestría, la empresa le regala 300.000 pesos. Depende de las políticas de la empresa, del pacto colectivo. Si fue el mejor empleado del año, la empresa le va a obsequiar 200.000 pesos. Entonces son, como les decía, premios que la empresa puede dar a sus trabajadores. Ahora vamos a diligenciar la nómina. Como les decía, nos vamos a enfocar en la parte del devengado. Tenemos 2 empleados. El primero, empleado Ávila Manuel, es vendedor, su salario es el mínimo, trabajó 29 días. Trabajó 2 horas extras diurnas y ganó una comisión, vamos a ver de cuánto, de 100.000 pesos. El segundo empleado es Jiménez Julia, es contadora, su salario es de 3.700.000, trabajó 30 días, no trabajó horas extras. Vamos a verificar cómo se diligencia esta información. Diligenciamos los datos del empleado Ávila Manuel, vendedor, el sueldo 877.803, trabajó 29 días, tomamos las 8 horas diarias por 29, eso nos arroja 232 y el sueldo hicimos el cálculo. Tomamos el salario mínimo, lo dividimos en 30, lo multiplicamos por 29 y nos arrojó este resultado. Para el cálculo de las horas extras vamos a tomar el salario básico, lo dividimos en 240 horas, eso nos va a arrojar el valor de la hora ordinaria.
y lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas. Recordemos que en el ejemplo decimos que son 2 horas. Enter. ¿Tiene comisión? Sí, habíamos hablado que tiene una comisión de 100.000 pesos. Entonces, en el espacio donde dice comisión, vamos a digitarla. ¿Tiene derecho a auxilio de transporte? Claro, porque gana menos de 2 salarios mínimos, es un empleado que vive lejos, no tiene ruta por parte de la empresa, entonces vamos a hacer el cálculo. Tomamos 102.854, que es el valor del auxilio de transporte, pero recuerden que no se le puede pagar completo, porque no trabajó los 30 días del mes, entonces lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por 29, entonces 102.854 dividido 30 y lo multiplicamos por los días que trabajó. Eso quiere decir que tiene derecho a un auxilio de transporte de 99.426. El total de vengado resulta de sumar todo lo que gana el empleado. Entonces, 848.543 de salario, horas extras 7.315, una comisión de 100.000 pesos y un auxilio de transporte de 99.426. Sumamos esto, más este, más este, más este, más este. Eso nos da un devengado de 1.055.283. Vamos al segundo empleado, Jiménez Julia, cargo contadora. El salario es 3.700.000. ¿Cuántos días trabajó? Los 30 días. ¿Qué quiere decir? Que trabajó las 240 horas. El sueldo, como trabajo los días completos, pues no debo hacer ningún cálculo, es completo, es el mismo. Horas extras no trabajó, comisión tampoco tiene y como gana más de 2 salarios mínimos tampoco tiene derecho a auxilio de transporte. Por lo tanto, su devengado está en 3.700.000. Entonces, recordemos que el devengado es todo lo que gana el empleado, a lo que tiene derecho, como el salario, como las horas extras, comisiones, auxilios de transporte, bonificaciones, recargos, entre otras. Tutorial elaborado por la instructora Stephanie Vélez, Centro de Biotecnología Agropecuaria, Mosquera.